soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego. No temeré, pues en tu amor seguro estoy. Tu salvación eterna es, eres fiel. Después que terminó el alboroto, el día de hoy vamos a estar compartiendo Hechos capítulo 20, los versículos 17 hasta el 27. Vamos a leer este pasaje alternativamente. Comenzamos. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hasta ahí es la palabra del día de hoy que vamos a estar compartiendo. Vamos a realizar primeramente todos juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por reunirnos, por permitirnos estar delante de ti, para poder recibir tu palabra y para poder recibir también el abrazo de tu Espíritu. También para poder compartir el amor fraternal en medio de esta reunión. Hoy, Señor, a través de este pasaje, bendícenos y ayúdanos a entender tu voluntad para nuestra vida. Te damos muchas gracias por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a hablar de la carrera. Y comenzamos este año 2026 tomando como versículo clave el mismo versículo clave que vemos en la palabra de hoy. Por eso quiero invitarlos a que podamos leerlos juntos y a una voz. ¿Ya? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. La carrera. Hoy celebramos, ¿saben? Hoy celebramos el último culto de la primera mitad del año 2026. Y Dios justamente nos recuerda una vez más este versículo para que emprendamos la segunda mitad del año con fortaleza, con firmeza, con determinación, con identidad y valor, con misión. Por más que las condiciones que tenemos a la vista no sean alentadoras, por más que se asomen las adversidades, aún así con la mirada fija en el Señor, sabemos que no hay nada más hermoso que mantener nuestra decisión de vivir solo para Él. Encontrando gozo en continuar la carrera hasta la meta, hasta el final, hasta concluir el ministerio que Cristo nos encomendó. El ministerio de testificar ante el mundo que Cristo nos da vida eterna, que hay salvación para cada uno que se arrepienta y crea en Él gratuitamente. ¿Cuál fue tu experiencia al correr la carrera
en la primera mitad de este año. Pablo se hallaba camino a Jerusalén. Él sabía que no volvería a ver a los hermanos a los que les había compartido el Evangelio en sus viajes misioneros. Por eso, visitando por última vez las ciudades antes recorridas, fue despidiéndose de ellos y animándolos a perseverar en la fe. Con gran amor pastoral visitó Macedonia, Grecia y Troas, brindándoles abundancias de palabras. Esta era la más valiosa herencia que quería dejarles. Ahora a Pablo le tocaba despedirse de los amados ancianos de Éfeso, aquella ciudad donde había vivido por casi 3 años. Ante ellos, con profunda emoción, les expuso la certeza de haberles dado todo de sí mismo y los llamó a estar despiertos en la fe, siguiendo su ejemplo. Al igual que esos ancianos, nosotros también somos hoy exhortados a imitar a Pablo en su vida consagrada e íntegra, no andando tras este mundo, sino ansiando la gloria de nuestro Señor. Como Pablo, corramos la carrera hasta el final. En la meta nos aguarda nuestro Salvador Jesús. Él nos dará acceso a su reino eterno. Nos abrazará con su amor y secará todas nuestras lágrimas. Nos hará habitar en su morada y nos invitará a sentarnos a la mesa con Él en el banquete celestial. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Corramos la carrera hasta la meta, donde el Señor nos aguarda para premiarnos con su corona de justicia y donde viviremos a su lado para siempre. Amén. Pablo había navegado desde el puerto de Troas hasta Mileto. Allí hizo una breve escala antes de continuar su viaje a Jerusalén. Mileto quedaba a unos 60 kilómetros de distancia de Éfeso. Pero Pablo decidió no visitar esta ciudad, porque se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Faltaba un poco más de un mes para esa fiesta, así que evitando posibles imprevistos en su camino, el apóstol tomó la dolorosa determinación de no ir a ver a los hermanos efesios. En vez de esto, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo hizo venir a los representantes de la iglesia para despedirse de ellos, para abrazarlos y orar juntos al Señor por última vez. La extensa estadía de Pablo en Éfeso había estado llena de grandes y asombrosos frutos. Allí él oró y cayó el Espíritu Santo sobre 12 discípulos. Allí también predicó en la sinagoga y se volvió un famoso maestro en la prestigiosa escuela del rector Tirano. Allí formó varios discípulos de Jesús que salieron como misioneros a todos los rincones de Asia. Allí Dios hizo milagros por su mano y exhibió la falsedad de los exorcistas mediocres y los engaños de la magia. Sus vivencias y las obras que el Señor realizó por medio de él eran innumerables. Por eso, Pablo quiso despedirse al menos de los ancianos de esa iglesia. Ante ellos, haciendo memoria de sus asombrosas experiencias, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Los ancianos eran testigos de todo el trabajo de Pablo y de los frutos que Dios le permitió por su labor. Desde un primer momento se entregó en cuerpo, alma y espíritu a sembrarles el Evangelio de Jesús. ¿Y cómo describió Pablo su ministerio entre los efesios? Él señaló que desde el primer día se mantuvo sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas por las acechanzas de los judíos. Pablo se mantuvo sirviendo al Señor. En otras palabras, se sujetó voluntariamente a vivir como un siervo del Señor, como un esclavo del Señor. Pablo se sostuvo al servicio de Cristo, considerándolo su dueño, el dueño de su vida entera. Y no dio su servicio forzado ni obligado.
Vivió como un siervo gozoso, con toda humildad, reconociendo la autoridad de aquel al que servía, reconociendo que su amo era digno de su entrega, pues lo había comprado con su preciosa sangre. Por más que este servicio le demandara muchas lágrimas y pruebas, muchos sacrificios, muchos maltratos, muchas traiciones y amenazas, muchos agravios, muchas situaciones que ponían en riesgo su vida, muchas situaciones que ponían a prueba su fe, como las acechanzas de los judíos que lo despreciaban, insultaban, perseguían, movilizaban a las masas en su contra, lo llevaban ante los tribunales, lo hacían azotar, encarcelar o apedrear. Sin embargo, ante todo esto, Pablo sentía gran alegría, porque sabía que de esta manera podía participar, aunque sea apenas un poco, de los padecimientos de su Señor Jesús, que se entregó a la muerte para salvarlo. Y así, Pablo nos da un glorioso ejemplo de la vida de fe de un cristiano sincero. Porque como Él, también nosotros fuimos adquiridos por la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Pablo nos dice, cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Fuimos comprados por el Señor. Por lo tanto, somos sus siervos. Nuestro ser entero le pertenece a Él y solo a Él. Sin embargo, muchos cristianos estamos más concentrados en servir al mundo y correr tras sus ofrecimientos como si hubiese sido el mundo y no Jesús el que nos compró. Y como si tuviésemos una enorme deuda, no con Cristo, sino con el mundo. Y paradójicamente, muchos cristianos tenemos asumidos que Dios tiene que ser nuestro siervo y no nosotros siervos de Él. Tenemos asumido que Dios tiene que ser nuestro siervo, el siervo que nos conceda todos nuestros caprichos, que nos bendiga en todo lo que anhelamos, que nos colme de posesiones y privilegios terrenales. No obstante, ni siquiera nuestro Señor Jesús en su venida, siendo el Hijo de Dios, pretendió vivir en grandezas terrenales. Por el contrario, Él se dio a sí mismo, humillándose hasta la muerte, como un siervo, para rescatarnos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El anhelo de Jesús era cumplir la voluntad del Padre Celestial, aunque tuviese que atravesar dolor y sufrimiento. Y Pablo vivió a imagen de Cristo. Él nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La salvación del Señor es nuestra mayor bendición. Y usar nuestra vida para Él y padecer por Él es nuestro honor y privilegio. Padecer por declarar nuestra fe ante el mundo. Padecer por servir a Cristo. Pedro nos declara, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pero además de vivir como un siervo de Cristo, Pablo describió su ministerio ante los ancianos como el de un ardiente obrero del Evangelio. Porque vivir al servicio de Jesús implica serle un testigo fiel. Por eso el apóstol les dijo, nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo no se guardó nada de todo aquello que tenía que comunicarles a los efesios a fin de que fuesen salvos. Así que no habiéndose abstenido de hablarles, ahora podía tener su conciencia limpia y tranquila. Pablo había anunciado en asambleas públicas y había enseñado personalmente la palabra de Dios
tanto a judíos como a gentiles. Todos escucharon el evangelio de Jesús. ¿Y cuál era el contenido de su evangelio? ¿Cuál era el contenido de su evangelio? El arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. En la salvación se combinan tanto la conversión, producto de un sincero arrepentimiento, como la fe en Jesús para vida eterna. Antes de su partida, Jesús les dijo a sus seguidores: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Somos salvos por la fe en Jesús. Pero la fe en Jesús implica haber creído que Él murió y resucitó para pagar el precio de nuestros pecados y darnos así acceso al reino de los cielos. Por eso no podemos ser salvos sin haber recibido el perdón de Jesús. Y este perdón comienza cuando reconocemos nuestro pecado y venimos ante Él para ser perdonados. Por eso quien verdaderamente creyó en Jesús se ha arrepentido viendo que su pecado condujo al Hijo de Dios a la muerte. Y asimismo lleva una vida nueva en santidad como respuesta al amor del Señor que lo dio todo por salvarlo. Pero el que no se ha arrepentido, el que se rehúsa a arrepentirse, el que dice yo no soy pecador, ¿de qué me tengo que arrepentir? El que no se ha arrepentido y permanece en el pecado, por más que asegure que tiene fe en Jesús, aún no lo conoce. Su fe es solo de labios. La fe auténtica viene acompañada de una transformación a la que nos conduce el Espíritu Santo cuando hay arrepentimiento. Además, la fe auténtica viene acompañada de un compromiso inalterable de servir al Señor Jesús como muestra de incontenible amor al que nos amó primero. El que no sabe que es pecador, el que no quiere reconocer que es pecador, no puede tener vida eterna, porque no viene a los pies de Jesús para pedir su perdón, el perdón que Él pagó desde la cruz y que nos garantizó a través de su resurrección. Pablo les predicó a los efesios sin eludir la verdad de esa necesidad de arrepentirse y creer en Jesús para ser salvo. No rehuyó a exhortarlos a la salvación con lo que esto implicaba. No les endulzó los oídos con promesas de bendición y prosperidad. Les anunció lo que a nosotros muchas veces nos cuesta decir, que la salvación viene del arrepentimiento de nuestros pecados y de la fe en Jesucristo. Porque es lindo decirle al otro, vení que Dios te va a bendecir. Si crees en Jesús, tu vida va a cambiar y vas a ver cómo Dios te prospera en todas las cosas. Pero decirle a una persona que tiene que arrepentirse de su pecado para recibir la salvación de Jesús, eso cuesta. Pero es lo que tenemos que hacer. Pablo les dio ejemplo a los ancianos y nos da ejemplo a nosotros, mostrándonos cómo debe conducirse aquel que ha sido redimido por Cristo. Como Pablo, sirvamos al Señor con toda humildad, reconociéndolo como nuestro Salvador y Señor, nuestro dueño. Sea esta nuestra expresión voluntaria, cargada de amor por lo que Él ha hecho para rescatarnos de la muerte. Al igual que Pablo, por más que aparezcan tiempos difíciles y pasemos por muchas lágrimas y pruebas, sigamos adelante en la carrera. Prediquemos el Evangelio de Jesús ante el mundo, sin saltear ni omitir nada del mensaje de vida. Todo aquel que se arrepienta y crea en Jesucristo será salvo. Y para que las almas se vuelvan conscientes de su pecado,
Debemos compartirles la palabra de Dios y debemos orar por ellas para que el Espíritu Santo les revele su estado espiritual. Entonces, a partir de su arrepentimiento y su fe en Cristo, experimentarán el profundo amor unilateral e incondicional del Señor al recibir su salvación. Esa es la mayor bendición. Vivamos con el gozo y la identidad de ser siervos de Jesús, llamados a anunciar y enseñar a todos y en todo lugar arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace unos días me pidieron si podía preparar un reporte con la historia de nuestra iglesia para presentarlo en una conferencia, para que fuese presentado en una conferencia. Al narrar la historia de nuestros misioneros, recordé los muchos años que ellos pasaron sin tener frutos. No veían progreso en la obra porque casi no venían hermanos y su situación económica era crítica. Sintiendo que estaban perdiendo su juventud en una obra estéril, pensaron en regresar, pero no podían hacerlo, porque no tenían el dinero suficiente para pagar el pasaje de regreso a su tierra natal. Más que misioneros, se sentían prisioneros. Prisionero Mateo, prisionera Sara. Prisioneros del Espíritu Santo, que los mantenía en nuestra nación para usarlos como una hermosa bendición. Un concepto similar tenía Pablo al verse a sí mismo delante de los maravillosos propósitos del Señor. Luego de hacer memoria de la obra entre los efesios, Pablo les compartió a los ancianos cuál era su plan y el destino que le esperaba. Les dijo, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo se dirigía a Jerusalén. No obstante, esta no era principalmente su propia iniciativa, sino la conducción soberana del Señor. Por eso, él afirmó que iría a Jerusalén ligado en espíritu. Fíjense esa expresión, ligado en espíritu. Así que por más que el Espíritu Santo en cada ciudad le anticipaba que le aguardaban prisiones y tribulaciones, no podía ni pretendía evitar lo que Dios había determinado para él. Su espíritu estaba a la merced del Señor. Así que por más que otros lo aprisionaran y encadenaran, esto no le significaba nada, porque adelantándose a cualquier situación adversa, antes que esclavo o prisionero de sus detractores, Pablo ya era un esclavo. Era un esclavo de Cristo. Y antes de que cualquiera quisiera encadenarlo, él ya estaba encadenado al Espíritu Santo, ligado en espíritu. Ante los maltratos que le esperaban, muchos trataron y tratarían de disuadirlo o de persuadir a Pablo de que abandonase su camino hacia Jerusalén. Pero él tenía la certeza de que esta era la dirección que debía tomar conforme a la voluntad de Dios. Estaba seguro que si el Padre Celestial lo llevaba a ese lugar, era porque esto estaba dentro de sus propósitos eternos. Así que Pablo no evitó las dificultades ni eligió su propio bienestar, sino que se sometió a la perfecta dirección del Espíritu Santo. Por eso, a pesar de las prisiones y tribulaciones por venir, ligado en espíritu, exclamó, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El duro camino a Jerusalén era una parte ineludible de la carrera que Pablo debía recorrer para llegar a la meta. Y así lo aceptó de buena gana.
Nada detendría a Pablo, que seguía la carrera a paso firme. Completar el servicio que Cristo le había encomendado era su mayor anhelo y gozo. Por eso, siempre se esforzó por perfeccionar la obra que le daba sentido a su vida y en la que había invertido todo de sí mismo por amor al que lo salvó. Su tarea era la de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, testificar la salvación de Jesús conforme a la misericordia del Señor, que ofrece perdón y vida eterna gratuitamente. Solo por la fe en Jesús, solo por su gracia. Por lo tanto, tal como lo había hecho entre los efesios, Pablo continuaría en su labor de anunciar y enseñar en todo lugar y a toda alma el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. La carrera, la carrera. Pablo tenía bien en claro cuál era su carrera. Todo su esfuerzo estaba en avanzar y llevar a la plenitud esa carrera que le aseguraba un certero galardón eterno. Una carrera que él quiso compartir con los líderes de la iglesia de Éfeso y también con nosotros. Aunque lastimosamente no siempre optamos por esa carrera, sino por otras carreras en las que Dios está ausente. La carrera por conquistar sueños terrenales, la carrera por obtener riquezas, la carrera por alcanzar popularidad y aplausos, la carrera con trofeos y reconocimientos perecederos que no podemos llevarnos al cruzar del otro lado. ¿Y qué carrera estás corriendo? ¿Qué carrera estás corriendo vos? ¿Cuál es tu carrera? Muchos persiguen los beneficios del mundo, pero también hay otros sin dirección, sin saber cuál es su meta, cuál es su propósito, cuál es la misión de su vida. Pero hay una carrera que todos los cristianos debemos correr y que nos conduce al abrazo de nuestro Señor, al abrazo de nuestro Señor Jesús al final del recorrido. Pablo siguió este camino hasta el fin de sus días y entonces, con sumo gozo, exclamó: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay también una corona preparada para quienes corremos la carrera hasta el final, como Pablo. Él les había dado a los hermanos efesios todo lo que tenía para dar. Por eso, sintiéndose libre de toda carga y culpa, pudo despedirse de los ancianos en Mileto diciéndoles: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en este día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. No había lamentos para Pablo al pensar en su labor no solo entre los efesios, sino a lo largo de toda su obra misionera, porque lo había dado todo. Nadie podría reprocharle nada. La entrega de Pablo había sido total. ¿Podrías hacer vos lo mismo? ¿Podrías vivir como un esclavo de Jesús encadenado al Espíritu Santo? ¿Vivís de esta manera? ¿Podrías vivir procurando la salvación y la bendición de las almas, aunque te vengan prisiones y tribulaciones? ¿Está tu conciencia limpia? ¿Está tu conciencia tranquila por haberlo compartido todo con quienes aún no conocen a Jesús? Tristemente, no hay un término medio en la vida de fe. El que no es esclavo de Jesús es esclavo del mundo. El que no está ligado al Espíritu Santo está encadenado al mundo. Sin embargo, como nos dice Juan, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Corramos la carrera con fe. Corramos la carrera con esperanza. Nuestro Dios es el Señor soberano que nos dará la victoria guiándonos a cada paso. Por más que vengan dificultades y obstáculos, Él vencerá. Sus propósitos eternos siempre se llevarán a cabo. No abandonemos la carrera por distraernos con lo que no nos aportará nada. Sigamos el camino señalado por nuestro Señor Jesús, sirviéndole con humildad y gozo, con humildad y con amor. Él nos espera para abrazarnos y otorgarnos la más gloriosa corona al llegar a la meta. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, hoy te damos muchas gracias por bendecirnos con la palabra. Gracias por habernos dado vida eterna en Jesucristo. Y esta vida provino de la obra de tu palabra y de tu Espíritu Santo, que nos condujeron a reconocer que somos pecadores y necesitamos el perdón de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, gracias por habernos dado vida eterna y una vida nueva en Jesús. Y gracias también por habernos llamado a correr la carrera hacia tu reino celestial. Mientras estamos en este mundo, ayúdanos a perseverar, a continuar este recorrido hasta la meta, donde sabemos que nuestro Salvador nos espera para abrazarnos, donde nos dará el consuelo eterno, donde secará nuestras lágrimas, donde nos coronará, nos dará una corona de justicia, donde viviremos eternamente. Allí, Señor, tú nos esperas, pero mientras tanto, tú nos llamas a llevar una vida de servicio completo, reconociendo quién es nuestro Salvador y Señor. Padre Celestial, danos la fortaleza, danos la sabiduría y el valor, y danos la humildad y el amor, para poder compartir tu evangelio con quienes aún no te conocen, para que no haya nada de qué lamentarnos, sino que tengamos corazón tranquilo delante de ti por haber entregado todo. Señor, queremos llevar nuestra vida como testigos, predicando, como lo hizo Pablo, arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por habernos llamado a esta carrera. Queremos correrla hasta el final. Te damos gracias por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. soberano, mi Salvador, solo en